Hoy estamos continuando con nuestra serie en el libro de Tito. Church, this morning we're going to continue our study in the book of Titus. De hecho, hoy terminamos nuestra serie en el libro de Tito. And today we will be concluding our series in the book of Titus. Ha sido un tiempo maravilloso estudiando el libro de Tito. And it has been a great time studying together the book of Titus. Y esta serie la hemos titulado Contracorriente. And we have titled this series Against the Current. Y esto es porque el apóstol Pablo anima a su discípulo Tito a corregir y ordenar las iglesias en la isla de Creta. And we have titled it Against the Current because Apostle Paul encourages his disciple Titus to correct the pastors on the island of Crete. Entonces Pablo anima a su iglesia y a su discípulo a ir en contra de las culturas religiosas del momento. So Paul encourages Titus to go against the current in the culture and the times there. Y es por eso que le hemos titulado Contracorriente. And that is why we have titled it Against the Current. Su nombre es Steve Jobs. His name is Steve Jobs. Es una mente brillante y un genio de los negocios. Has a brilliant mind and a genius for business. Este hombre era uno de los hombres más ricos del mundo. And this man was one of the richest men in the world. Fundador junto con su amigo de la marca Apple. Founder along with his friend of the Apple brand. Él diseñó o puso en el negocio la primera computadora llamada Macintosh. He set out the first computer called Macintosh. ¿Alguno de ustedes tuvo una computadora Macintosh? Some of you must have had a Macintosh computer. Yo sí. Cuando era joven. Muy bien. Este hombre la fundó. And this man founded it. En los años 80, Steve Jobs ya era millonario. In the 1980s, Steve Jobs was already a millionaire. Vivía en una gran mansión ahí en California. And he lived in a large mansion in California. Sin embargo, las personas que lo visitaban se quedaban asombrados. However, those who visited his home were a little perplexed La casa estaba prácticamente vacía. because his house was practically empty. No había un sofá de piel. There was no leather sofas. No había mesas de centro con decoraciones. There was no coffee tables with decorations. En el salón solamente había tres cosas. And in the living room, there was only three things. Una lámpara Tiffany, que es esa que tiene ahí a un lado. The Tiffany lamp that we can see on the screen Un there. reproductor de música, como la que tiene ahí a un lado. A music player, as we see there. Y un piso de madera impecable donde se podía sentar a pensar. And a beautiful wooden floor where he would sit down and think. ¿Por qué vivía así? So why did he live like this? No era por falta de dinero, It wasn't for lack of money, sino por una obsesión casi espiritual. but it was because of an almost spiritual obsession, Él solamente quería lo que fuera esencial. because he only wanted what was essential. Este hombre, Jobs, se negaba a comprar muebles normales para llenar un espacio. He refused to buy normal or regular furniture just to fill space. Él decía, no encuentro algo perfecto para mi sala. He would say, I couldn't find anything perfect for my living room, Entonces prefiero no tener nada. so I would rather not have anything at all. De hecho, esta es una historia real. No estoy inventando la historia. And this is a real story, I'm not making it up. Pasó años discutiendo con su esposa sobre qué sofá compró para esa sala. He spent years arguing with his wife about what sofa to buy for the living room, Porque él veía todo y cada diseño inútil. because he would see all furniture and its design useless. Demasiado botones, demasiada tela, tela mediocre, estructuras innecesarias. No le gustaba nada. Too many buttons, mediocre fabrics, and unnecessary structures. He didn't like any of it. Y con esa misma filosofía de eliminar lo innecesario para... Bueno, And with that same philosophy of eliminating what's unnecessary, para mejorar sus productos fue lo que aplicó en la tecnología. by eliminating the unnecessary to improve his products, that's how he invented his technology. Mientras el resto del mundo construía a base de florecitas y a base de marcos costosos, él solamente utilizó lo esencial.
While other brands constructed things that had many different buttons and things that were useless, he only used the essential. El éxito del negocio de Steve Jobs radica en lo esencial. And the success in Steve Jobs' business was based on what was essential. Evitó lo que era inútil y solamente utilizó lo que era esencial. He avoided everything that was useless and used only what was essential. Si estás tomando notas esta mañana, el título de nuestro sermón es Evitando lo inútil y abrazando lo esencial. So if you're taking notes this morning, the title of our sermon is Avoiding the Useless and Embracing the Essential. Una vez más, evitando lo inútil y abrazando lo esencial. Once again, avoiding the useless, embracing the essential. Y vamos a estar viendo Tito capítulo 3 versos 9 al verso 15. And we will be studying together Titus chapter 3 verses 9 to 15. Comenzamos leyendo el verso 9. And we will begin with verse 9. Dice verso 9, pero evita las cuestiones necias y genealógicas y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. But avoid foolish disputes, genealogies, contentions, and striving about the law, for they are unprofitable and useless. Este verso lo vamos a dividir en muchas partes. We're going to take this verse and we're going to split it into many sections. Y vamos a leer, enseñar y aplicar en cada pequeña sección para que entiendas exactamente lo que estoy haciendo con este verso. So we're going to read, teach, and apply each section so you can understand what we're doing with this verse. Entonces Pablo continúa como buen padre, como buen mentor, dando consejos a su hijo y a su discípulo llamado Timoteo. Perdón, Tito. Gracias. So También a Timoteo. A todos. Paul continues as a good father and a good mentor, giving advice to his son and disciple Titus. Recuerda que en el verso 8 Pablo le dijo a Tito, quiero que instas o que hables con firmeza. And let's remember that in verse 8, Paul told Titus, I want you to affirm constantly. Lo que esto significaba es que no es negociable. And what this meant was that it was non-negotiable. Quiero que estés firme en estas instrucciones y no cedas ningún milímetro de esto que te estoy dando. Meaning, he wanted him to stand firm on these instructions and not give in to the instructions that Paul gave him. Y Pablo le dice a Tito, Tito, quiero que evites lo inútil y abraces lo esencial. And Paul tells Titus here, Titus, I want you to avoid what is useless and embrace what is essential. ¿Qué es lo inútil según Pablo? So what is foolish or useless according to Paul? En el verso 9 Pablo lo dice, así que vamos a leer para ver una vez más esta instrucción. And Paul tells us exactly what in verse 9. So let's read it again. La primera parte es, pero evita las cuestiones necias. And the first instruction was avoid foolish disputes. ¿De qué está hablando Pablo? So what is Paul talking about? ¿Cuáles son estas cuestiones necias? What are these foolish disputes? Lo que Pablo dice es que no te metas en alegatos tontos que no te llevan a nada. And what Paul is saying here is don't get involved in silly arguments that lead nowhere. Alegatos que no son de edificación y que solo son una distracción para los cristianos y para la iglesia. And these are arguments that are not edifying and are only a distraction for Christians and the church. Esta palabra evita viene de la palabra en el griego peristemi. And this word avoid comes from the Greek word called peristemi. Literalmente significa volverse o voltearse hacia el lado contrario. Which literally means to turn around and look the other way. Esta misma instrucción fue la que le dio a su otro discípulo amado, un hombre llamado Timoteo. And the same instruction Paul gave to his beloved son Timothy. En 2 de Timoteo 2:16 utiliza exactamente la misma palabra. And in 2 Timothy chapter 2 verse 16 he uses the same exact word. Lo que Pablo está diciendo, a toda costa no te metas en discusiones.
And what Paul is saying, at all costs, don't get involved in arguments. Evita, voltea para otro lado o más bien pon tu atención en otras cosas. He's saying avoid them, look the other way, or rather focus your attention on good things. Todos conocemos ese tipo de personas, ¿verdad? We all know these kind of people, don't we? Que solamente quieren hablar sin sentido. They only want to talk nonsense. Quieren hablar de cosas tontas que no tienen sentido. They want to talk about silly things that don't make any sense. En las iglesias hay un montón de personas que quieren hablar de cosas que no tienen sentido. In churches, there are people who want to talk about things that don't matter or make sense. Pero no solamente quieren hablar, quieren alegar sin sentido. But they don't want to just talk, they want to argue with you. ¿Conoces a alguien así? Do you know anybody like this? Personas que son necias y que traen argumentos necios. People who are foolish and are hard-headed? No voltees a verlos, se van a ofender. Don't turn around and look at them, they will get offended. No, aquí no sucede eso. No, and that doesn't happen here. Allá en Culiacán y en Rosarito sí pasa todo el tiempo. It happens over there in Culiacán and Rosarito Pero all the aquí time. no, ustedes son hombres y mujeres de Dios. But not here. You guys are men and women of God. Y luego Pablo dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías. And then Paul continues saying, so avoid foolish disputes and genealogies. ¿Qué es esto de genealogías? So what is this about genealogies? Los rabinos judíos empleaban su tiempo en construir su genealogía. The Jewish rabbis spent their time constructing these genealogies. Hacían sus líneas imaginarias a los personajes del Antiguo Testamento. And they would make those imaginary lines to the characters or the figures in the Old Testament. Y se ponían a alegar sobre estas líneas genealógicas que los llevaba al Antiguo Testamento. And they would sit and argue about these lineages in the Old Testament. Es más fácil alegar sobre las líneas genealógicas que servir a la gente. It was easier for them to sit and argue about these lineage of genealogies than to help and love people. Que si este grupo venía de la línea de Abraham o no, que si el otro venía de la línea de David o no. And they would argue if this lineage came from Abraham or not, or if they came from David. Pero se olvidaban de la gente en las iglesias. But they forgot about the people in the church. Generalmente las personas que son necias y quieren discutir por todos son los que menos sirven en las iglesias. Generally, people who are foolish and want to argue about everything are the least likely to serve within the church. Y terminan yéndose de la iglesia porque se sienten fuera del lugar de la iglesia. And then they end up leaving the church because they feel out of place. No escuches a estas personas. So don't listen to these type of people. La instrucción de Pablo es evita estas discusiones tontas y necias. Paul's instructions were to avoid these foolish disputes and arguments. Mejor enfócate en servir a las personas y en amarlas y en evitar estas cuestiones necias. Rather focus on serving and loving people rather than these foolish issues. Si tú sientes que caes en esta categoría de ser alegador, yo sé que aquí no hay nadie, ya lo dije. And if you feel like you're this type of person that likes to argue, although I already said there was none of them here, Es momento de dejar de hacerlo y enfocarte en servir a la gente. but it is time to stop doing that and time to focus on serving people. Amén. Fue un amén más o menos, ok. me It was a gustó. so amen here. Muy bien. Luego Pablo continúa este verso. Acuérdense que le dije que lo íbamos a ir desmenuzando, ¿ok? And as we said, we were going to break this verse apart. We're going to continue with the next section. Y luego Pablo continúa diciendo, pero evita las discusiones, las contenciones y discusiones acerca de la ley. And then Paul continues saying to avoid contentions and strivings about the law. Evita meterte en peleas y discusiones de la ley. So avoid getting in fights and arguments about the law. Yo pensé que solo los mexicanos éramos buenos para los trompos. And I thought only the Mexicans were good at these types of arguments.
Pero también los griegos y los judíos eran buenos para pelearse. But also the Greeks and Jews were good at getting in arguments. Les gustaba pelear y creer tener la razón. They liked to fight and believe they were always right. ¿Te ha pasado que muchas veces mejor te vas porque ese necio no deja de hablar y pensar que él tiene la razón? Has it ever happened to you where you think it's better off to leave because the foolish person won't stop talking and thinking they're right? Conozco a varios, I know a few of them, pero no voy a decir su nombre. but I won't say any names. Pero los estoy viendo. But I'm looking at them. Es broma, es broma. It's a joke. Y termina Pablo este verso diciendo el motivo de por qué hay que evitar. And then Paul finishes up this verse 9 on saying why we must avoid these things. Simplemente porque son vanas y sin provecho. And it says, for they are unprofitable and useless. Pablo le dice a Tito, todo esto que te he dicho es inútil, no tiene valor y son vanos. And Paul tells Titus here, all of this is useless, it has no value, and it's vain. No te metas en este tipo de asuntos inútiles que no te llevan a crecer en Cristo. And he tells them, don't get involved in these kinds of useless matters which don't lead you to in growth in Christ. Lo mismo es para nosotros, aprende a discernir lo que es de Dios y lo que no, y lo que viene de la carne, perdón. And the same applies to us today. Learn to discern what is from God and what comes from the flesh. No te metas en cuestiones que no tienen sentido, es decir, evita lo inútil. So don't meddle or get involved in matters that are meaningless. Avoid what is useless. Pero para poder discernir es necesario estar conectados con Dios a través de su palabra. And in order to be able to discern these things, it's necessary to be connected to God's word. Para decir que andas en el Espíritu necesitas estar lleno de la palabra. To be able to say that we walk in the Spirit, we must be filled with the word. Quiero que escuches lo que Pablo dijo sobre esto en Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17. I want you to listen to what Paul said about this in Galatians chapter 5, verses 16 and 17. Jeez, Luis. Bueno, se los leo. Digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh, and these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. Necesitamos ser cristianos espirituales para no caer en todo tipo de cosas vanas. We need to be spiritual Christians so that we don't fall into all kinds of vain things. Quiero animarte a evitar lo inútil y enfocarte en lo que sí es esencial. I want to encourage you to avoid what is useless and focus on what's essential. Amén. Pablo ahora en los siguientes versos va a hablar sobre un tipo de personas alegadoras. And now in the next verses, Paul is going to talk about people who like to argue. Versos 10 y 11. And we're going to continue reading verses 10 and 11. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Reject a divisive man after the first and second admonition, knowing that such a person is warped and sinning, being self-condemned. Es triste lo que Pablo está hablando aquí. And it's sad what Paul is talking about here. Pablo dice, córtalo. And Paul is saying, cut them out. A ese amigo, hermano, alegador que causa divisiones, córtalo. That argumentative brother that's causing divisions, cut them out. Imagina a Tito hablando con los que causan divisiones y corriendo los de la iglesia. Imagine Titus speaking to those in the church that are causing division and rejecting them from the Y church. Pablo aquí mismo dice, después de una y otra amonestación, deséchalos. And Paul says here in verse 10, after the first and second admonition, reject them. Entonces es evidente que Tito tenía que ir a hablar con esos divisores
y darles una advertencia y luego otra advertencia, y si no se ponían las pilas, correrlos de la iglesia. So it's clear here the instructions Paul gave Titus is give them one warning, two warnings, and if it doesn't stop, you have to reject them from the church. Es duro, pero es bíblico. It is difficult, but it's biblical. Es duro, pero es bíblico. It's difficult, but it's biblical. La instrucción de Pablo no fue quémenlo en la hoguera por blasfemos y por contenciosos. And Paul's instruction wasn't to burn them at the stake for blasphemy and being contendent. Probablemente tenía ganas de hacerlo, pero no lo hizo. Maybe he wanted to do that, but he didn't. La instrucción fue sácalos de la iglesia porque han causado división, han pecado y están condenados por su propio juicio. The instruction from Paul here was take them or reject them out of the church because they have caused division, they have sinned, and are condemned by their own, their self-condemned. Tienes que entender que Pablo era duro en lo que se refería a la palabra de Dios. No iba a negociar la palabra de Dios. And we need to understand that Paul was tough on the biblical matters and they were non-negotiable. Y no es la primera vez que Pablo hace esto, que manda esta instrucción. And it's not the first time that Paul gives these instructions. Pablo da esta instrucción también en la carta a los Corintios, Paul gives these same instructions in the book of Corinthians, pero también a los hermanos en Roma, los romanos. but also to the brothers, to the Roman brothers. Escucha lo que dice en Romanos capítulo 16, verso 17. Let's read what Paul says in Romans chapter 16, verse 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Now I urge you, brethren, note those who cause divisions and offenses contrary to doctrine, which you have learned, and avoid them. Es triste ver a personas así dentro de la iglesia que causan divisiones y siguen su propia agenda. It's sad to see people like this inside of churches, causing division and pursuing their own agenda. Y dije hace rato que en la primera sección del verso 9, aquí no sucedía, solamente sucedía en Culiacán y en Rosarito. And I mentioned in the people talked about in verse 9 doesn't happen here, just in Culiacán and Rosarito. Pero la gente de este verso sí nos ha pasado aquí muchas veces. But the people that are mentioned here in these latest verses do happen here because it's happened to us many times. Aquí en Calvary nos ha pasado que tenemos este tipo de personas que causan divisiones. Here at Calvary, we have had these type of people that cause division, Y hemos hablado con ellos. and we've spoken with them. Tú no lo sabes, pero recientemente nos ha pasado. And many of you might not know this, but it happened to us recently. Personas que pensamos que son de confianza y terminan contaminando a otras familias y yéndose de la iglesia. People who we thought were trustworthy and ended up contaminating other families within the church and ended up leaving. Y lo más triste es que no se van solos, sino que arrastran a otras familias. But what's even sadder is that they don't leave alone, they take other families with them. Ayer mismo me enteré de familias que estaban aquí hace 3, 4 semanas y ahora ya no están aquí formando su propio grupo. And just yesterday, I found out people who were in service 3-4 weeks ago are now gathering and forming their own group. Y digo, ¿qué pasó? And I'm questioning what's happening. ¿Por qué no hablan? Why don't they talk about it? Pero qué bueno que se van. But it's good that they've left Porque obviamente y evidentemente no están satisfechos y no aman lo que Dios está haciendo aquí. because evidently they're not happy and they don't love what God is doing here. Esto pasa cada rato. And this happens all the time. Y nos hemos sentado con estas personas. And we've sat down with these people Y hemos hablado y les hemos advertido 1, 2, hasta 3 veces. and we have warned them once, twice, even 3 times. Y luego les hemos tenido que decir, ya no eres parte de nuestra iglesia. And then we've had to tell them, you're not part of this church. Es duro, pero es bíblico. It's very tough, but it's biblical. Debemos hacer el trabajo hermoso de discipular a los creyentes y amarlos. We must do the beautiful work of discipling believers and loving them. Pero también debemos de hacer el trabajo duro con los lobos y con los que causan división en la iglesia.
But we must also do the tough duty with those who are wolves and cause division. Si tu intención es causar división y envenenar a las ovejas, mejor no vengas. If your intention is to cause division, it's better to not come. Vete, por favor. Leave, please. No lo hagas. Don't do that. Porque tú entras en este rango de personas que causan división. Because then you're entering into this category of believers that cause division. Evítame la pena de tener que cerrar las puertas y decir, el tío ya no es bienvenido. So spare me the trouble of closing the doors and say, so-and-so isn't welcomed. Chuck ya no es bienvenido. Chuck isn't welcome. Oh, you're welcome, Chuck. Ya me pasó una vez que llegó una persona a la iglesia y quiso entrar a la iglesia It happened to me once before that a person came into the church, y la instrucción a los sugieres es no dejes pasar a esta persona and the instruction to the ushers was, don't allow this person in, porque esta persona no quiso hablar conmigo. because this person didn't want to sit down and talk with me. Y la instrucción era hasta que se siente a hablar conmigo y platicar, no va a poder venir a los servicios de la iglesia. And the instruction was, until we sit down and have a conversation, you're not allowed to come to the services. Un domingo en la mañana llegó esta persona y Pastor Gabriel de Maranata Este era mi ujier, grandote. And this Sunday morning, Pastor Gabriel was one of the ushers at the door, Y estaba recibiendo a la gente. and he was welcoming people. Y llegó esta persona y le dijo, lo siento hermana, pero usted no es bienvenida en la iglesia. And this person arrived, and he said, I'm sorry, but you're not welcomed here. Hasta que no se siente a hablar con Pastor Tony acerca de su situación, puede regresar a la iglesia. Until you sit down and have a conversation with Pastor Tony about the situation, you're not ¿Y welcomed. qué crees? And guess what? Nunca se sentó a platicar conmigo. They never sat down to have a conversation. Pero se fue a envenenar y hablar mal de mí, de la iglesia, por otros lados. But they left to speak badly about me in the church to other people in places. Después me enteré por otros pastores que lo tenían a ella en su iglesia. And then I found out from other pastors that they were there in their church. Le dije, vaya con Dios. And I said, God bless you. Aquí estamos. And here we are. Estamos creciendo. And we are growing. Dios está haciendo una obra hermosa en Maranata And God is doing beautiful work here at con Maranatha las personas que aman la obra. with the people who love the work. Con personas que se comprometen a amar, a servir a las personas y servir a Dios. With the people who are committed to serve and love others and love God, Pero no con los que causan división. but not with the ones that cause division. No con los que siempre están en desacuerdo con lo que el pastor está haciendo. The ones who are always against what the pastor is doing, No con los que están en desacuerdo de por qué las paredes están negras. not with those who are in agreement with the black walls, No con aquellos que se la pasan envenenando a las ovejas. Bye bye, adiós, bye. or with those who are poisoning the sheep. Vaya con Dios, aléjese. God bless you, go away. No, evítame la pena de decirle que ya no es bienvenido. Spare me the trouble of saying you're not welcomed. Amén. A este sí no les gustó. Ya me di cuenta que no les gustó. I can tell that you guys didn't like this section. Yo sabía que no les iba a gustar, está bien. I knew none of us were going to like this. It's okay. Continuamos los versos 12 y 13. Let's continue with verses 12 and 13. Pablo dice, cuando envié a ti a Artemas y a Tíquico, cuando envíe, a ti Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicápolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. A Cenas, intérprete de la ley, y Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. When I send Artemis to you or Tychicus, be diligent to come to me at Nicopolis, for I have decided to spend the winter there. Send Zenas the lawyer and Apollos on their journey with haste, and they may lack nothing. Entonces Pablo aquí toma una pausa para hablar de sus amigos. And Paul takes a pause here to talk about his friends. Y luego le da una instrucción a Tito, que vaya donde él está. And then he gives instruction to Titus to go where he will be. Bueno, ¿y dónde estaba Pablo? And where was Paul? Bueno, Pablo estaba en un lugar llamado Nicápolis. Le voy a hacer como Pastor Manuel, a ver.
And Paul was in a place called Nicopolis, and now we're going to have Pastor Tony be like Manuel, the The weatherman. weatherman. Está aquí en Creta y luego agarran una corriente alta hasta Nicápolis, allá. So they were on the island of Crete here, and then they went up to Nicopolis. El problema con los weathermen es que siempre están bien guapos y traen traje. And the problem here with weathermen is they're always good looking and in suit. Entonces Pablo le dice, vente de Creta a este lugar llamado, ¿por qué no veo ahí? Está más grande acá. Nicápolis. So then Paul tells Titus and to come join him in Nicopolis. Ahora, es importante esta sección, me gusta porque Pablo estaba buscando el compañerismo con su amigo Tito. And I like this section because Paul was seeking fellowship with his friend Titus. A Pablo le gustaba tener este tiempo con sus amigos. And Paul loved having this time with his friends. Y no solamente hablaba de Tito, pero estaba hablando de estos 4 otros amigos que mencionó aquí. And he wasn't just speaking about his friend Titus, but 4 other friends that he mentions here. Un hombre llamado Artemas, Tíquico, Zenas y Apolos. And the 4 men he mentioned, Artemis, Tychicus, Zenas, and Apollos. Estos hombres estaban llegando a la isla de Creta para ayudar a Tito en sus labores. And these men were already arriving on the island of Crete to help Titus with his duties. Y es natural suponer que ahora ellos iban a tomar la carga de liderazgo espiritual en la isla de Creta para que Tito se fuera a Nicápolis. And it's natural to assume that these 4 men were going to take on Titus's duties so that Titus could go and travel to Nicopolis. Entonces se cree que Artemas o Tíquico, cualquiera de los dos, continuaron con las iglesias. And it is believed that either Artemis or Tychicus continued the work with the churches. Y mientras Tito termina regresando a su viejo amigo, a su pastor, a su padre espiritual, a Pablo. And while they were there, Titus went overseas to see his friend and spiritual father, Paul. Pero antes de terminar esta carta, Pablo menciona las cosas a lo cual el creyente debe de aferrarse, lo esencial. But before ending this letter, Paul mentions the things which a believer must cling to, which is what's essential. Y termina diciéndolo en el verso 14 y 15. And he finishes up saying it in verses 14 and 15. Dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos, de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan, saluda a los que aman en la fe. ¿Por qué no puedo leer? Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. And let our people also learn to maintain good works, to meet urgent needs, that they may not be unfruitful. All who are with me greet you. Greet those who love us in faith. Grace be with you all. Amen. Este tema se repite constantemente en la carta que Pablo le envió a Tito, es decir, en los 3 capítulos. And this theme is repeated constantly in the letter that Paul writes to Titus in the 3 chapters. Pablo temía que los cristianos se volvieran inútiles espiritualmente hablando. Paul feared that the Christians would become useless spiritually speaking. Él sabía que estos cristianos iban a aferrarse, iban a arraigarse en Cristo, pero quería que dieran fruto. Paul knew that these believers would remain in the word, but remain idle, but he wanted them to give fruit. Entonces, por lo tanto, dice, el pueblo de Dios, los cristianos, no deben de quedarse con los brazos cruzados, sino aprender a ¿qué? A hacer buenas obras. Therefore, Paul mentions that we must not remain idle with our arms closed and folded, but we must learn to do good works. Entonces, toda la carta, especialmente estos últimos versos, Pablo anima a los cristianos a evitar lo inútil y abrazar lo esencial. So throughout this letter, especially in these last verses, Paul encourages Christians to avoid what is useless and embrace what's essential. ¿Qué es esto esencial?
So what is essential? Aquí lo menciona en el verso 14. And Paul mentions it here in verse 14. Que sean en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. And Paul says to maintain good works, to meet urgent needs, that they may not be unfruitful. Pablo entendía que no deberían enfrascarse en pleitos And Paul understood that they should not get involved in disputes o en cosas huecas que no fueran de ayuda a los cristianos, or in empty things or situations that weren't helpful to the Christians, pero más bien que dieran frutos con sus buenas obras en tiempos de necesidad. but rather to bear fruit with their good works in times of need. Cada creyente debe de tener un fruto espiritual. Every believer must bear spiritual fruit, Y esto se refleja en las buenas obras en tiempo de necesidad. and this is reflected in good works, especially in times of need. Necesitamos no cerrar nuestros ojos ante la necesidad. We need to not close our eyes at the time of need. Necesitamos ser generosos cuando haya una necesidad, no solamente escuchar y no hacer nada. We need to be generous when there is a time of need, not just to listen and not do anything. Cada creyente tiene la obligación de dar y ser generoso ante la necesidad, porque esa es donde mostramos nuestra madurez espiritual. Every believer has the obligation to be generous and to give in the time of need because that is spiritual maturity. Nuestra fe, nuestra relación con Dios se demuestra con nuestras obras, no solamente con venir a la iglesia. Our faith and our relationship with God is demonstrated in our actions or good works, not just by coming to church. Escucha lo que Santiago nos dice sobre la fe y las obras en Santiago 2:17. Let's read what James chapter 2:17 says about our faith. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Thus also faith by itself, it does not have good works, it is dead. Cristiano, hay muchas cosas más importantes que enfrascarnos en una discusión y hablar de cosas tontas y vanas. Christians, there are many more things important than getting into silly arguments and talking about vain things. Mejor evita lo inútil y abraza lo esencial, como lo es el dar fruto. It's better to avoid what is useless and embrace what's essential, such as bearing fruit. Amén. Bien. Hoy terminamos el libro de Tito. Dense un fuerte aplauso a ustedes. Today we concluded the book of Titus. Let's give us a hand. A ver, vamos a hacerlo otra vez. Vamos a hacerlo otra vez porque no pudo traducir ella lo que yo dije. Entonces el aplauso, acuérdense que es un aplauso bilingüe. So we're going to do this again because we need a bilingual applause. So as a reminder, but yeah, today we concluded the book of Titus. Cuando ella está traduciendo, ustedes, y yo digo, den un aplauso, ustedes hacen esto. Cuando ella termina, entonces, ¡yay! So when Pastor Tony says something and we give an applause, we have to do this until we translate it in English. Then we can applaud. O esperarse a que termine de traducir y luego ya aplauden. All right, we'll finish the translation and then we'll applaud together. Bien, entonces dense un fuerte aplauso para ustedes porque terminaron el libro de Tito. And let's give you all a big round of applause because you all finished reading the book of Titus. ¡Yay! La próxima semana comenzamos con el libro de Filemón. Next week, we will begin the book of Philemon Y luego el libro de Judas. and then the book of Jude. Y terminamos el Nuevo Testamento. And we will be finishing the New Testament. Eso es increíble. And that is incredible. En 9 años estamos terminando el Nuevo Testamento. In 9 years, we will be wrapping up the New Testament. Bien. Vamos a tener una fiesta ese día, ¿ok? And we're going to have a big party that day. Sí, bien. Bueno, esta es nuestra buena noticia acerca de evitando lo inútil y abrazando lo esencial. And this is our good news this morning about avoiding the useless and embracing what's essential. Antes de terminar
esta mañana tengo una pregunta muy importante que hacerte. And before we head out this morning, I have an important question to ask you. La pregunta es si has nacido de nuevo. And the question is, have you been born again? Piénsalo, has nacido de nuevo. Think about it for a moment. Have you been born again? ¿Qué significa nacer de nuevo? What does it mean to be born again? Nacer de nuevo significa que reconoces que eres pecador y te arrepientes. To be born again means that you recognize that you're a sinner and you repent. Y número 2, que reconoces a Jesús o has puesto tu confianza en Él como tu Señor y Salvador. And number 2 is that you have placed your faith in Jesus and recognize him as your Lord and Savior. Y si tú has hecho estas dos cosas, tú eres lo que llamamos un nacido de nuevo. And if you have done these two things, you are what we call a born again Christian. Y felicidades por eso. And congratulations for that. Pero si no lo has hecho, ¿por qué es esencial que lo hagas? But if you haven't done so, why is it essential for you to do so? Hablamos de evitar lo inútil y abrazar lo esencial. Esto es lo esencial. We just talked about avoiding what is useless and embracing what is essential, and this is essential. Había un hombre llamado Nicodemo que él también tenía una pregunta en su mente y la pregunta era, Señor, ¿cómo puedo llegar al cielo? And there was a man named Nicodemus that had this question of Lord, how can I enter heaven? Y este hombre vino a ver a Jesús escondido de sus amigos, porque él era amigo de Jesús. And this man came to meet Jesus at night, hiding from his friends. Y Jesús le responde de esta manera en Juan 3:3, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí está la respuesta. And Jesus answered him in John 3:3, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. So there's the answer. Si no abrazas lo esencial de nacer de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. If you don't embrace what's essential to be born again, you cannot see or enter the kingdom of God. Y eso es triste porque entonces, ¿qué otra alternativa te queda? And this is sad because what's our only other alternative? La Biblia nos habla de dos lugares, un lugar llamado Reino de Dios, pero también habla de otro lugar horrible llamado Lago de Fuego, lugar de tormento, comúnmente conocido como el infierno. Because our Bible only talks about two places, the kingdom of God and another place called lake of fire, place of torment, or hell. Y si no puedes llegar al reino de Dios, tu único destino es este otro horrible lugar llamado el infierno. So if you can't enter the kingdom of God, the only other alternative is this terrible place called hell. Y ese no es el plan de Dios. And that isn't God's plan. Ese es el plan de Satanás. That is Satan's plan. El ladrón vino a robar, matar y destruir. The enemy came to kill and destroy. Pero yo, dice Jesús, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. But Jesus came to give us life and life in abundance. Eso significa que el único lugar donde puedes encontrar vida es en Jesús. And that means that the only place that you can find life is in Jesus. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Jesus said he is the life, the way, and the paths. La respuesta está en Jesús. And the answer is in Jesus. Eso es abrazar lo esencial. And that is embracing what's essential. Y necesitas nacer de nuevo. And you need to be born again. ¿Y cómo lo haces? And how do you do that? Simplemente le dices a Jesús, entra a mi corazón. You simply say, Jesus, enter my heart. Yo quiero nacer de nuevo. I want to be born again. Yo quiero entregarte mi vida. I want to surrender my life to Yo you. no quiero ir a ese horrible lugar del cual está hablando el pastor Tony. I don't want to go to that horrible place that Pastor Tony's talking Yo about. quiero tener vida eterna en tu Hijo Jesús. I want to have eternal life in your son, Jesus. Quiero pedirle a todos que cierren sus ojos en esta mañana. I want to ask everybody to please close your eyes this morning. A lo mejor estás aquí y nunca habías escuchado esto de nacer de nuevo, que es esencial para tu vida. And maybe it's your first time here and you haven't heard about being born again, what's essential to your life. Y tú a lo mejor quisieras hoy abrazar eso esencial y nacer de nuevo. And maybe today you want to embrace what's essential and be born again. Si esa persona eres tú, te voy a pedir que levantes tu mano. If this person is you, I want to ask you to please raise your hand. ¿Habrá alguien aquí que quisiera nacer de nuevo por primera vez? Is there anybody here who would like to be born again for the first time? Nunca lo has hecho, pero hoy quieres hacerlo. You've never done it before, but today you want to be born again.